Capítulo 943. Metal divino. El reino misterioso del mar celestial está a punto de abrirse. Gritó alguien, y todos volvieron la cabeza para mirar hacia el cielo. Lin-Man no pudo evitar volverse a mirar el cielo también, y vio que el cielo anterior que había estado despejado y soleado, en un instante, se había abierto, revelando un mar colosal. El ancho era desconocido, pero las olas eran feroces. Había un sentido divino aterrador entretejido dentro, y una simple mirada asustaría a uno sin sentido. Jong, largo, largo. La llanura desolada delante de ellos también se abrió, revelando un enorme túnel. De repente, una columna de agua se disparó hacia el cielo, formando una cascada que fluía hacia atrás, hacia el cielo. La cascada fluía boca abajo hacia el cielo y se conectaba con ese mar en el cielo. De repente, olas interminables surgieron en la dirección opuesta hacia el cielo. El sonido de las olas retumbó como un trueno, suprimiendo todos los demás sonidos. En este momento, incluso si alguien intentara su mejor esfuerzo, no podría escuchar lo que él mismo estaba diciendo. Lin-Man miró con sorpresa. Esto fue demasiado grandioso. Había un gran mar flotando en el cielo, y era tan ancho que parecía que podría aplastar todo el planeta conjunto de la paz si fluía hacia abajo. Además, el agua subterránea estaba brotando en la dirección opuesta hacia el cielo, completamente en contra de las leyes naturales. Finalmente descubrió por qué este reino misterioso era conocido como el reino misterioso del mar celestial. Un mar en el cielo. No era solo de nombre, sino más bien la realidad real. Todos solo podían usar su sentido divino para comunicarse ahora ya que su audición estaba completamente desactivada. Solo podían escuchar ese trueno interminable producido por las olas. Ese sería el mar celestial. Nadie puede volar arriba para verlo con claridad. No hay seres vivos dentro de ese enorme mar, y tampoco hay un final, reflexionó Lin Yu con pesar. Hubo una vez una élite del cuerpo celestial que dirigió una nave de guerra a nivel de galaxia y entró dentro, pero cuando una ola rompió sobre él, la nave de guerra se hizo pedazos, y esa élite ni siquiera logró huir con su espíritu a tiempo. Fue aplastado junto con su cuerpo físico. El Heavenly Body Tier, en el Joint Peace Planet, era sinónimo de invencible, pero incluso los cultivadores Heavenly Body Tier terminaron de esa manera, por lo que el mar en el cielo se convirtió naturalmente en un área prohibida. Mira. Hay algo. Alguien señaló esa cascada que conectaba los cielos y la tierra. Lin-Man centró su mirada y miró hacia arriba. Había un objeto de color blanco parpadeando en la cascada, pero no podía distinguir exactamente qué era. Esto fue extremadamente impactante. Una cascada que fluye boca abajo era en sí misma un hecho muy extraño, pero ahora, en el mar celestial, en realidad había un objeto que iba en contra del flujo de agua y flotaba por la cascada, lo que era un hecho aún más inaceptable para ellos. Lin-Man activó el ojo de la verdad y finalmente pudo distinguir los rasgos toscos de ese objeto blanco. Es una pieza de metal. Un metal de color blanco. Cielos, las olas allí podrían aplastar fácilmente una nave de guerra a nivel de galaxia y matar a una élite del nivel del cuerpo celestial, pero ahora en realidad hay una pieza de metal que aún se conserva por completo. Ese metal debe ser extraordinariamente pesado. ¿De qué otra manera podría fluir por la cascada, yendo contra el flujo del agua? Un metal piadoso de primer nivel. Debe ser un metal piadoso de primer nivel, que se puede forjar en la herramienta espiritual más fuerte de este mundo. Incluso podría bloquear el poder destructivo del mar celestial. ¿Hay alguna fuerza capaz de destruirlo en este mundo? Algunas personas importantes exclamaron sorprendidas. Eran todas las élites del Heavenly Body Tier, y como algo que podría mover incluso a ellos el valor de esta pieza de metal piadoso podría imaginarse. En ese momento, los ojos de todos se volvieron ardientes. Uno tenía que saber que si esta pieza de metal piadoso se cayera, ¿dónde caería? En el reino misterioso del mar celestial. Eso estuvo bien. El reino misterioso del mar celestial no era ese pedazo de mar en el cielo, donde incluso si una élite del nivel del cuerpo celestial entrara, sería eliminado directamente. Si fueran allí, ¿no se dirigirían a la muerte? El reino misterioso estaba bajo tierra, y solo cuando apareciera el mar celestial aparecería también este reino misterioso. De lo contrario, incluso si cavaste todo el planeta conjunto de la paz, ni siquiera pienses que podrías encontrarlo. Lin-Man también sintió una oleada de emoción. Metal piadoso de primer nivel, ¿quién no querría tal tesoro? Además, es posible que otros no puedan moldear este tipo de metal piadoso, pero él tenía la torre negra, por lo que debería poder, ¿verdad? No pudo evitar preguntar. Pequeña torre, ¿podrías hacerlo?
No lo he visto, así que, ¿cómo podría saberlo? Sin embargo, siempre que sea un metal divino, sería pan comido. Linnan captó la implicación de sus palabras y preguntó. Entonces, ¿hay algo que es aún más duro que el metal piadoso, e incluso usted no podría refinarlo? Por supuesto. Piensa, ¿de qué material se ha forjado la Torre Negra? Dijo Smaltor en un tono tsundere. ¿De qué fue forjado? Linnan continuó preguntando. De hecho, era muy curioso. Divine metal. Esta vez, Smaltor no dio una excusa como tu nivel de cultivo es demasiado bajo, por lo que decirte que no tendría sentido. Sobre el metal piadoso, está el metal divino. Sin embargo, el metal divino se divide en muchos grados, y aunque hay muchos tipos diferentes de metal divino, solo hay un grado. O es divine metal, o no lo es. Cada pieza de divine metal tiene su propia conciencia única y posee un poder increíble. Según las leyendas jeje, hablaremos más sobre este tema cuando realmente obtengas una pieza. Smaltor comenzaba a mantenerlo en suspenso nuevamente. Cuando hablaban, esa pieza de metal de color blanco ya se había deslizado en el suelo. El reino misterioso del mar celestial ya está abierto, entra rápidamente. Si no estás entrando ahora, ¿qué estás esperando? Debes conseguir esa pieza de metal divino. Quien pueda obtener esa pieza de metal piadoso para mí será muy recompensado. Todas las personas importantes hablaron, instando a las masas a descender. Al mismo tiempo, ofrecían recompensas increíbles para obtener esa pieza de metal divino de primer nivel. No había nada más que pudiera hacerse. No podían entrar en el reino misterioso, por lo que solo podían depositar sus esperanzas en estos jóvenes. Uno podría prever que definitivamente habría una feroz batalla llena de derramamiento de sangre que sería causada por esta pieza de metal divino. Vamos. Linnan tiró de la mano de Shu y Yanyu. Si no entraban al mismo tiempo, aparecerían en diferentes lugares cuando entrarán en el reino misterioso. Cabeza de manzana, espérame. Liu Weiwei los persiguió apresuradamente. Cuarta señorita joven. Sin embargo, Tan Fen salió para interponerse en su camino. Todavía quería estar solo con Liu Weiwei, por lo que naturalmente esperaba que no hubiera una tercera rueda con ellos. Maldita sea. Liu Weiwei extendió una mano en un golpe de palma. Era naturalmente imposible que su habilidad en la batalla representara una amenaza para Tan Fen, pero cuando lanzó su golpe de palma, un brazalete de cuentas que llevaba en la muñeca irradiaba una luz brillante. Tan Fen fue enviado de repente volando, escupiendo un bocado de sangre. Una herramienta de Dios. Exclamó Tan Fen en su corazón. Además, no era una herramienta ordinaria de Dios. De lo contrario, un cultivador Shattering Waitier definitivamente no podría activarlo. Debería haber sido refinado varias veces por el ministro de Izquierda, y debido a su relación de sangre, Liu Weiwei fue capaz de activar el poder oculto en su interior. Linnan agarró la mano de Shu y Yanyu. Hong, el sonido del agua era atronador, resonando en sus oídos. Las olas aquí eran muy grandes, pero no había patrones divinos entretejidos con ellas. Por lo tanto, incluso si rompieron con los cultivadores de Shattering Waitier, no morirían. Sin embargo, si no tuvieran suficiente habilidad, todavía estarían vomitando sangre como locos. Más importante aún, las olas de agua iban contra el flujo natural y subían, pero el reino misterioso estaba en el fondo. Por lo tanto, tenían que superar esta fuerza opuesta, o ni siquiera estarían calificados para entrar en el reino misterioso. Linnan exhibió su rasgo desafiante de la naturaleza cuando su fuerza de 20 estrellas explotó en una explosión, y se movió contra la corriente tan fácilmente como si estuviera caminando en una tierra plana. Además, su físico era realmente demasiado poderoso, por lo que cuando las olas se estrellaron contra él, la fuerza que sintió no fue más que un masaje. Tu velocidad es demasiado lenta. Shu Yanyu le envió un mensaje mental. Entras en tu herramienta del dios espacial, y yo te traeré. Linnan no pudo evitar sonreír con amargura. ¿Cómo podría presumir la existencia de la Torre Negra? Usualmente lo escondía dentro de su Dantian, y cuando se escondía adentro, la Torre Negra se encogería al tamaño de una semilla de mostaza, sin revelar la más mínima señal de su existencia. Si se metía dentro, Shu Yanyu ni siquiera podría verlo, así que, ¿cómo se suponía que lo traería? Oh no, como eres realmente poderoso, entonces tráeme contigo. En cualquier caso, mi piel es dura y gruesa, así que no importa lo rápido que vayas, este flujo de agua no podría lastimarme. No podría explicar la singularidad de la Torre Negra a Shu Yanyu. Shu Yanyu se dio la vuelta para agarrar su muñeca y su figura se aceleró abruptamente.
Capítulo 944. Tomando la iniciativa para entrar. Tenía que admitirse que, aparte del hecho de que Linnan tenía defensas que podrían igualar a un cultivador en el extremo inferior del nivel del río Montan, en otras áreas, todavía estaba demasiado lejos del nivel del río Montan. Con este esfuerzo ejercido por Shu Yanyu, su velocidad aumentó abruptamente más de una docena de veces. Sin embargo, estas olas parecían poseer una fuerza diferente de acuerdo con los diferentes niveles de cultivo que tenían. Linnan ni siquiera sintió nada, mientras que Shu Yanyu parecía estar luchando. Muy pronto, su velocidad disminuyó. Déjame. Linnan tomó la iniciativa una vez más, y avanzó con Shu Yanyu a cuestas. De esta manera, Shu Yanyu simplemente tuvo que usar Origin Power para impulsarse y aumentar sus defensas, por lo que la presión sobre ella se redujo considerablemente. Aunque Linnan no fue muy rápido, cada paso que dio fue increíblemente firme. En general, en realidad no era mucho más lento que Shu Yanyu. En su opinión, el impacto del flujo de agua había alcanzado las 16 estrellas del nivel de vacío devastador. Por lo tanto, sería extremadamente difícil incluso para una élite de 20 estrellas de nivel de vacío destrozable resistir estas olas. Después de todo, el agua fluía sin cesar, lo que era equivalente a que la élite tuviera que soportar este tipo de ataque en todo momento. Y tampoco había forma de que pudiera defenderse. Además, el poder de las olas difiere según el nivel de cultivo. De lo contrario, las grandes élites de Leavenly Body Tier podrían escoltarlos directamente a la entrada real. Como se imaginó, no sería un problema de lucha si estas grandes élites entrarán, habría una posibilidad de que fueran directamente aplastados. Por lo tanto, cuanto más fuerte era la habilidad de batalla en el mismo nivel de cultivo, más ventaja tendría aquí. La fuerza de Linnan había alcanzado las 20 estrellas, y había alcanzado el verdadero límite máximo del nivel de vacío devastador. Agregado con su físico que estaba en el nivel del metal divino, podría considerarse invencible en este lugar. ¿Podría esconderse aquí para emboscar a otros? Linnan lo pensó un poco, pero finalmente abandonó esta idea tentadora. La razón por la cual hubo tanto derramamiento de sangre y masacre en el reino misterioso fue porque no había testigos en absoluto, y nadie podía probar que alguien fuera culpable. Puede que ni siquiera quede un cuerpo, entonces, ¿cómo se puede encontrar al asesino? Sin embargo, este lugar era diferente. Todos tenían que pasar por aquí, así que si hacía un movimiento, habría demasiados testigos. Matar a un estudiante de la academia o un descendiente de un funcionario de la corte en público fue un gran crimen en el imperio majestuoso de Chaotic Stars. Además, él podría no tener éxito, tampoco. Después de todo, todos iban al reino misterioso para buscar tesoros, entonces, ¿quién no traería algunos tesoros que pudieran salvarles la vida? Linnan sacudió la cabeza y, sosteniendo la mano de Shu Yanyu, continuó adelante. Aunque comenzó más tarde, fue más rápido y superó a los que estaban por delante uno tras otro. Obviamente no se movía muy rápido, pero mantenía un ritmo increíblemente constante. En el camino, incluso los cultivadores de Mountain River Tier solo podían mirar, y no se atrevieron a hacer un movimiento debido a sentirse humillados por ser superados. Aquí, la mayoría de su poder de origen tenía que usarse para oponerse al impacto del agua, y si dividían algo de poder de origen para hacer un movimiento, eso prácticamente estaba cortejando la muerte. Aproximadamente 2 horas después, Linnan finalmente llevó a Shu Yanyu al fondo del agua, y un par de puertas aparecieron frente a ellos. Eso era un par de puertas de piedra tan altas como 300 metros. Había varias formas de bestias talladas en los postes de la puerta, y Linnan no podía reconocer la mayoría de ellas. Sin embargo, podía sentir que estas bestias talladas estaban vivas y exudaban una energía intimidante interminable. Obviamente eran solo tallas. Aunque los llamó puertas de piedra, en realidad era solo una entrada de piedra. En el dintel de la puerta, había un dragón de piedra enrollado arriba, vívido y realista como si pudiera librarse del dintel de la puerta y volar hacia el desierto en cualquier momento. Vamos. Linnan sintió mucha lástima ya que no había visto esa pieza de metal piadoso en su camino hacia aquí. De lo contrario, habría sido capaz de tomarlo simplemente estirando su mano. Los dos entraron por las puertas de piedra. Fueron atraídos por una extraña atracción como si pudiera hacerlos pedazos en cualquier momento. Apresuradamente se agarraron de la mano con fuerza para que no se separaran. Pen, pen. Los dos fueron arrojados al suelo al mismo tiempo. El entorno había cambiado. Ya no estaban en un ambiente de agua. Déjate llevar. Shu Yanyu lo reprendió, rodando los ojos exageradamente hacia Linnan.
Lin no pudo evitar sentirse triste interiormente. Antes de haber visto a la emperatriz del imperio majestuoso de Chaotic Stars, sintió que cada movimiento que Shu Yanyu hacía estaba lleno de encanto. Pero ahora, aunque todavía era tan hermosa como antes, en comparación con la emperatriz del imperio majestuoso de Chaotic Stars, le faltaba una gracia infinita. Soltó su agarre con una sonrisa según sus palabras, y preguntó, ¿ahora a dónde debemos ir? No era la primera vez que Shu Yanyu había entrado en el reino misterioso del mar celestial, pero todavía era su segunda vez aquí. Había venido aquí hace 10 años, pero si era hace 20 años, todavía era demasiado joven y sus habilidades eran inadecuadas, por lo que su clan no se atrevió a permitirle correr riesgos. Antes de entrar aquí, apareceríamos al azar en los alrededores del reino misterioso, y cuanto más nos adentremos en el área central, mayores serán las posibilidades de que haya piedras de River Mountain cercanas, explicó Shu Yanyu. Y también está esa pieza de metal divino. Esto estaba constantemente en la mente de Lin Dan. Incluso si ese no fuera el metal divino, para poder resistir la fuerza del mar celestial y permanecer intacto, definitivamente había superado el nivel del cuerpo celestial. Al menos, sería un metal de nivel 13 de Dios. Con respecto a este asunto, Shu Yanyu solo pudo sacudir la cabeza con desconcierto. Anteriormente, nunca había aparecido una pieza de metal divino que realmente pudiera ir en contra del flujo de agua y entrar en el reino misterioso. ¿Quién sabía en qué esquina estaría ahora? Si se hubiera caído al azar, entonces posiblemente podría estar en cualquier rincón de la periferia del reino misterioso. Es posible que ni siquiera tengamos el tiempo suficiente para hacer una ronda completa, ¿qué más cuando habría una mayor probabilidad de que alguien más lo recogiera y se lo llevara? Analizó. Eso fue muy lógico. Lin Dan suspiró. Entonces solo podía esperar que el metal piadoso fuera diferente, y apareciera en el área central. Miró el entorno a su alrededor. Este era un lugar muy extraño. A su alrededor, era un carmesí brillante. Esta era una llanura, pero había colinas, que tenían espinas de piedra perforando el aire, en la distancia. Una niebla carmesí se alzaba sobre ellos. No podían ver a través de él, ni podía pasar su sentido divino. ¡An! El rugido de una bestia sonó desde lejos, tan fuerte que incluso el suelo temblaba. Innumerables guijarros rebotaron en el suelo por el impacto. Este lugar no era una zona desolada sin vida. Por el contrario, gran parte del peligro provino de las bestias demoníacas nativas aquí. La mayoría de ellos estaba en el extremo inferior del nivel del río Montan, pero había algunos que habían alcanzado el extremo medio, o incluso el extremo alto. Al encontrarse con una criatura en la etapa tardía o incluso en la cima del extremo alto, incluso un genio de 4 estrellas tendría que hacer una retirada estratégica. Afortunadamente, es similar en el extremo bajo. Shu Yanyu lo escaneó por un momento y dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces, ella reveló un ardiente espíritu de lucha. Podemos intentar una pelea. En este lugar, aparte de las piedras del río Montan, cazar bestias demoníacas también fue una parte muy importante. Sin dar más detalles, la carne espiritual de bestias demoníacas de nivel inmortal era muy nutritiva, aunque ligeramente inferior a algunas hierbas divinas naturales, y había superado la mayoría de las píldoras alquímicas. Sin embargo, había demasiados cultivadores. Las bestias demoníacas en Joint Peace Planeta habían sufrido una caza excesiva, y ahora, uno podría encontrar bestias demoníacas solo en las regiones deshabitadas de las amplias montañas, pero este tipo de bestia demoníaca sería increíblemente poderoso, por lo que las posibilidades de que lo hicieran ser contrarrestados y asesinados a cambios fueron aún más altos. La otra opción era el reino misterioso. Debido a que había un tiempo limitado para que el reino misterioso estuviera abierto, y también había un límite en el número de cultivadores que podían ingresar, así como en su nivel de cultivo, no podían crear un daño fundamental para su población. Donde hay bestias demoníacas, usualmente hay piedras de río de montaña, continuó Shu Yanyu. Lin Dan sintió curiosidad y preguntó, ¿por qué estas bestias demoníacas no refinan las piedras del río Montan? Probablemente porque no pueden, adivinó Shu Yanyu. Aparte de esta razón, ¿qué otra explicación podría haber? De lo contrario, con el paso de tantos años, incluso si todo este lugar se esparció por todas partes con Mountain River Stones, habrían sido refinados por completo sin quedar ninguno. Lin Dan asintió con la cabeza. En la actualidad había alcanzado el verdadero límite máximo del nivel de vacío destrozante, y ahora podía abrirse paso hasta el nivel del río de la montaña. Por lo tanto, necesitaba mucho estas piedras de River Mountain para ayudarlo a alcanzar la cima en un solo paso.
Los dos caminaron en la dirección en que escucharon los rugidos de las bestias. En poco tiempo, vieron que una gran roca había aparecido frente a ellos. Una bestia demoníaca similar a un búfalo de agua estaba festejando allí mientras masticaba un ciervo negro de 8 patas. Como si hubiera olido el aroma de Lin Nan y Shui Yanyu, esta bestia demoníaca se levantó de repente y se volvió para mirar en su dirección. Sorprendentemente, había un solo cuerno plateado que crecía en su frente, exudando el frío brillo de un metal. Capítulo 945. Rinoceronte loco de cuernos plateados. Es un rinoceronte loco de cuernos plateados. Exclamó sorprendido Shui Yanyu. ¿Es muy fuerte? Preguntó Lin Nan. Su conocimiento sobre las bestias demoníacas de nivel inmortal era naturalmente cercano a cero. Esta debería ser su primera visión de una bestia demoníaca de nivel inmortal. Este tipo de bestia demoníaca está a la par con un genio de 2 estrellas del mismo nivel de cultivo, declaró solemnemente Shui Yanyu. Su poder se manifiesta principalmente por su cuerno plateado, que es increíblemente afilado, y es extraordinariamente fuerte por sí mismo, con defensas bastante sorprendentes. Su única insuficiencia es que su velocidad es ligeramente baja. Mientras hablaban, este rinoceronte loco de cuernos plateados también estaba rascando los talones. Una imagen de una gran montaña apareció detrás de ella, pero no había ríos. Esto significaba que su nivel de cultivo aún no había llegado a la etapa final del extremo inferior del nivel del río Montan, o la imagen de un río habría aparecido. Además, mirando el tamaño y la solidez de esta montaña, debería haber alcanzado la etapa media del extremo bajo. Su destreza de batalla real está en el nivel del pico del extremo bajo. Shui Yanyu comparó la diferencia en la destreza de batalla de ambos bandos. Solo tenemos un 20% de posibilidades de ganar. Oye, ¿has incluido mi destreza de batalla en el cálculo? Gritó Lin Nan. Es precisamente porque estás aquí que solo tenemos un 20% de posibilidades de ganar. Si no, podría tener un 30% de posibilidades, dijo Shui Yanyu con indiferencia. Jaja, ¿te molestas por estar en el camino? Eso es tan divertido. Shui Yanyu sacudió la cabeza y respondió. Las posibilidades de ganar son demasiado pequeñas. Sería mejor no pelear. Lin Nan también sacudió la cabeza y dijo. Demasiado tarde para eso. Parece que este toro salvaje no tiene planes de dejarnos ir. Jong, largo. Ese rinoceronte loco de cuernos plateados cargaba hacia ellos. De hecho, su velocidad no era demasiado rápida, pero su peso era realmente demasiado aterrador. Por lo tanto, cuando comenzó su carrera loca, su impulso fue incomparablemente aterrador, y el suelo se derrumbó detrás de él. Esto también se debió a que las regulaciones en este lugar no eran lo suficientemente firmes. De lo contrario, definitivamente sería imposible que el extremo bajo de Mountain River Tier tuviera una habilidad tan destructiva. El tamaño real de este tipo debería ser incluso más grande que una montaña, y ahora que se ha reducido a este tamaño, su carga es increíblemente aterradora. Explicó Shui Yanyu con seriedad. Lin Nan sonrió levemente y dijo. Crearé una oportunidad, y la matas de un solo golpe. ¿Estás loco? Solo estás en el nivel del vacío devastador. Shui Yanyu exclamó sorprendido. No lo olviden, mis defensas son algo contra lo que ni siquiera ustedes pueden hacer nada. Dijo Lin Nan. Cuando recordó la primera batalla entre ellos, la cara de Shui Yanyu estaba roja y no pudo evitar llamarlo pervertido dentro de su corazón. Un extraño sentimiento surgió dentro de ella, haciéndola sentir una especie de nostalgia, que la asustó tanto que rápidamente sacudió la cabeza. No se atrevió a pensarlo más. Pen. El rinoceronte loco de cuernos plateados ya había corrido y corrió hacia ellos como una montaña. Lin Nan salió, activó el ojo de la verdad y levantó su palma derecha. Al circular los dos poderes místicos de la tierra, el sello de vuelco y el trueno noveno cielo, aplaudió de repente con una palma apuntando directamente a los ojos del rinoceronte loco de cuernos plateados. Este gran rinoceronte ni siquiera tuvo la intención de esquivar. Bajó un poco la cabeza y luego, con un movimiento rápido, su cuerno plateado se estrelló contra el cofre de Lin Nan. De repente, lo encendieron y luego lo enviaron a volar despiadadamente tras el impacto. Como una bala de cañón, Lin Nan fue enviado directamente volando a la distancia. Ese poderoso golpe suyo ni siquiera hirió un pelo al gran rinoceronte. Las bestias demoníacas, por naturaleza, tenían una piel dura y fuerte. Al menos, el físico de Mountain River Tier no era algo que pudiera ser penetrado por un cultivador Shattering Void Tier, y esto era completamente diferente de los cultivadores humanos.
Sin embargo, Shu Yanyu aprovechó la apertura para sacar su espada. Con un movimiento de su espada, ella cortó hacia el cuello de ese rinoceronte loco de cuernos plateados. Pero este gran tipo de repente se dio la vuelta, de espaldas a Shu Yanyu. Sus piernas rebotaron abruptamente y apuntaron una patada feroz en su dirección. ¡Pen! Shu Yanyu también fue enviado volando con el impacto. Sin embargo, ella estaba de manera similar en el extremo inferior de Mountain River Tier, después de todo, y aunque podría ser ligeramente inferior en términos de fuerza, la diferencia no sería demasiado grande. Después de dar la vuelta a una docena de saltos mortales en el aire, finalmente difundió la fuerza del golpe por completo. Fue simplemente un solo golpe. Este enorme rinoceronte había demostrado todo su poder y tenía la ventaja. Lin Nan se puso de pie y se frotó el pecho. Su ropa estaba naturalmente abierta por el impacto, y en realidad había una marca de sangre en su pecho. Su piel tenía un ligero roce, por lo que había un poco de sangre. No es de extrañar que se llame cuernos de plata. Su habilidad destructiva es realmente impactante, incluso mi físico no pudo bloquear completamente su ataque, murmuró Lin Nan para sí mismo. Pero si otros vieran esta escena, definitivamente estarían tan atónitos que no se atreverían a creer que esto era realidad. Él era un mero cultivador de tierras del vacío destrozante, pero en realidad podía recibir un golpe de una bestia de tierras del río de montaña de frente, con solo una marca sangrienta. Uno tenía que saber que el rinoceronte loco de cuernos plateados era mejor conocido por su cuerno único, que tenía una increíble capacidad destructiva. Incluso una bestia demoníaca de tipo león o tipo tigre del mismo nivel de cultivo no se atrevería a tomar el poder de este cuerno de frente, ya que el resultado definitivamente sería una lesión grave o incluso la muerte. Cuando Shu Yanyu vio esto, dio un suspiro de alivio. Aunque hacía tiempo que se había preparado, su pequeña boca todavía formaba una O. Era probable que no pudiera acostumbrarse a ella toda esta vida. Lin Nan se rió larga y ruidosamente y, saltando, una vez más cargó contra el rinoceronte loco de cuernos plateados. Hermana mayor, trabajemos juntas. Dijo. Sigue mi palabra. Shu Yanyu quería objetar en ese momento. Obviamente soy más poderoso que tú, y más fuerte por quién sabe cuántas veces, ¿por qué soy yo quien sigue tu ejemplo? Pero en este momento y lugar, ella no podía actuar con dificultad, por lo que solo podía reprimir su disgusto. Y liquidar el puntaje con Lin Nan más tarde. Espada en mano, cargó hacia el rinoceronte loco de cuernos plateados, pero no se apresuró a atacar. En cambio, esperó la señal de Lin Nan. ¡Ataque! Gritó Lin Nan. Él también activó la técnica de matar al alma de 7 asesinatos, que se apresuró hacia el rinoceronte loco de cuernos plateados. Esta bestia demoníaca corría hacia Lin Nan, su cuerno plateado estaba a punto de alcanzar el cofre de Lin Nan. Su ataque espiritual fue naturalmente inevitable, y el ataque aterrizó instantáneamente sólidamente. Las patas del rinoceronte se suavizaron y su cabeza se inclinó hacia un lado. El cuerno plateado echó de menos a Lin Nan y se estrelló a un lado. Shu Yanyu aprovechó la oportunidad para apresurarse y atacó el cuello del rinoceronte loco de cuernos plateados. ¡Ding! Un brote de chispas brilló. Aunque la larga espada había cortado el enorme cuello del rinoceronte, no había penetrado demasiado profundamente. Además, el rinoceronte loco de cuernos plateados recuperó inmediatamente sus sentidos con el dolor y lanzó un rugido furioso. De repente sacudió la cabeza y una vez más envió a Lin Nan a volar. Luego, cargó, por lo que la espada larga fue sacada de su cuerpo. Sangre fresca goteaba continuamente de su cuello. Esta bestia demoníaca se había enfurecido, su tamaño repentinamente aumentó 10 veces más que su original, con su cuerpo negro exudando fuerza infinita. Pen, pen, pen. El suelo a su alrededor se derrumbó como si una cadena montañosa se hubiera estrellado sobre él. Las montañas y ríos de esta bestia demoníaca en realidad tienen una alineación única. Exclamó Lin Nan sorprendido. El ministro de Izquierda había mencionado antes que había algunas piedras de Mountain River que poseían alineamientos únicos. Por ejemplo, algunos podrían producir un peso aterrador. Y ahora, lo que mostró esta bestia demoníaca fue un peso extremo. Creo que no es que las bestias demoníacas aquí no puedan refinar las piedras del río de la montaña, sino que ya posean este tipo de habilidad especial por naturaleza. Lin Nan de repente pensó en esta posibilidad. Si ese es el caso o no, ¿cómo deberíamos resolver la situación ahora? Shu Yanyu llegó en un solo salto. Con su mano empuñando su espada, se veía hermosa y exuberante.
Sin embargo, ella era del tipo elegante como el agua, y con el entretejido de estos dos tipos de porte, era como un veneno fatal. Lin Dan echó otro vistazo y luego dijo. Al igual que antes, lo aturdiré y aprovecharás la oportunidad para atacar. Su físico no es duro en la medida en que es invencible. Shu Yanyu volvió la cabeza y preguntó. ¿Puedes soportarlo? ¿Estás preocupado por mí ahora? Lin Dan respondió con una sonrisa. ¿A quién le importa si mueres? Capítulo 946. Carne espiritual. El rinoceronte loco de cuernos plateados volvió a cargar. Pen, pen, pen. Utilizaba la habilidad especial de sus montañas y ríos, y con su carga, el suelo estaba severamente comprimido. Además, los pedazos de piedras que volaban en todas las direcciones se convirtieron en polvo. En su campo de gravedad, ¿cuántos sabía que pudieran mantener su habilidad de batalla habitual? A medida que se acercaba, los huesos piadosos de Lin Dan se partieron con fuerza. Si se tratara de cualquier otro cultivador Shattering Weight Tier, definitivamente se comprimirían en una pulpa. Incluso para un cultivador de Mountain River Tier, si no usaran su poder de origen para defenderse, sufrirían el mismo destino. Sin embargo, en el caso de Lin Dan, fueron solo sus huesos los que produjeron algunas grietas. Su físico tan duro como el metal divino era realmente demasiado poderoso. Lin Dan repitió el mismo truco. Lanzó otro golpe con la técnica del alma sometedora de 7 matanzas, y causó que el rinoceronte loco de cuernos plateados volviera a entrar en un estado de confusión, y la gravedad a su alrededor también volvió a la normalidad con eso. Shu Yanyu aprovechó la apertura para atacar y cortó la herida del rinoceronte loco de cuernos plateados. Con una nueva herida añadida a una vieja, el rinoceronte loco de cuernos plateados finalmente resultó gravemente herido. Lanzando un grito de agonía, cargó locamente en todas las direcciones, sus cascos volaron, arrasando el suelo circundante en un desastre. De nuevo. Lin Dan y Shu Yanyu trabajaron juntos sin cesar, y después de más de 10 veces, finalmente mataron a esta bestia demoníaca. Afortunadamente, las bestias demoníacas aquí no tenían mucha inteligencia. Si no, después de haber sido herido tantas veces, debería haber huido. Con su físico y velocidad, las posibilidades de que pudiera huir con éxito de ellos seguían siendo bastante altas. Shu Yanyu sintió cierta incredulidad. Una bestia demoníaca tan poderosa realmente murió bajo su espada. ¿Qué tipo de técnica secreta usaste que realmente podría aturdir al rinoceronte loco de cuernos plateados? Preguntó Shu Yanyu con sorpresa. Si ese no hubiera sido el caso, ¿cómo podría haber tenido éxito tan fácilmente? Jeje. Lin Dan simplemente sonrió, pero no quiso revelar su carta de triunfo. Shu Yanyu no pudo evitar sentirse molesto. Aún así, cuando recordó que los dos eran simplemente amantes simulados, ¿en qué posición estaba ella para exigirle a Lin Dan que le contara sobre su carta de triunfo? Si no fuera por el hecho de que Lin Dan no quería exponer el secreto de la Torre Negra, podría atraer directamente al rinoceronte loco de cuernos plateados a la Torre Negra después de que hubiera perdido el conocimiento. De esa manera, podría decidir fácilmente la vida y la muerte de esta bestia demoníaca de nivel inmortal. Las habilidades de Lin Dan no fueron suficientes, por lo que Shu Yanyu abrió el cuerpo del rinoceronte loco de cuernos plateados con su espada. Después de buscar por un tiempo, finalmente sacó un trozo de carne, que era aproximadamente del tamaño del dedo meñique. A diferencia de otras carnes, este pedazo de carne era completamente blanco como la nieve. Además, tenía un aroma dulce y pesaba solo unos 50 gramos como máximo. Carne espiritual. El objeto más valioso en una bestia demoníaca. Para los cultivadores, era extremadamente nutritivo, ya que podría aumentar enormemente su cultivo y reponer su resistencia. Shu Yanyu cortó ese cuerno plateado. A pesar de que esta bestia demoníaca era enorme, los únicos objetos realmente valiosos eran la carne espiritual y el cuerno de plata. Escuché que si el cuerno de un rinoceronte se muele en polvo, su consumo aumentaría el deseo sexual masculino. No puede ser que estés planeando hacer que lo tome como un tónico, ¿verdad? Comentó Lin Dan de repente. Shu Yanyu se volvió loca al instante y comenzó a perseguir a Lin Dan, blandiendo su espada con la intención de matar. Después de mucha molestia, finalmente la calmó. Los dos comenzaron a buscar a fondo de nuevo, pero no encontraron ninguna piedra de Mountain River en las cercanías. Entonces, al final, ¿cómo se ve una piedra del río Mountain? Preguntó Lin Dan. Brilla un poco y será reconocible con una sola mirada, dijo Shu Yanyu. No consumieron inmediatamente la carne espiritual, sino que la conservaron. Refinar la carne espiritual necesitaría mucho tiempo, pero no tenían idea de cuánto tiempo podrían quedarse aquí.
Por lo tanto, naturalmente tuvieron que dedicar la mayor cantidad de tiempo posible para encontrar las piedras del río de montaña, y hacer todo lo posible para cazar bestias demoníacas para cosechar más carne espiritual. Por supuesto, esa pieza de metal divino también fue uno de sus objetivos. Si hubiera sido solo Lindan solo, definitivamente se habría perdido, sin tener idea de a dónde se suponía que debía ir, pero ahora que Shu Yanyu estaba aquí, ella tenía un mapa que había sido dibujado por innumerables generaciones de personas que entró en el reino misterioso del mar celestial, fue muy detallado. Por lo tanto, no les preocupaba que estarían corriendo por ninguna razón. Con esta arma especial de Lindan, avanzaron por todas partes en su camino, matando a una gran cantidad de poderosas bestias demoníacas, y también cosechando múltiples piezas de carne espiritual, con lo que Shu Yanyu estaba encantado. No había pensado que su cosecha sería realmente tan abundante. Desafortunadamente, todavía no habían visto una sola piedra de Mountain River. Esto fue muy normal. ¿Cómo se pueden encontrar las piedras extraordinarias tan fácilmente? Por supuesto, no eran invencibles. Si se encontraban con una bestia demoníaca en el extremo medio del nivel del río de la montaña, solo podían elegir huir. La técnica del alma de 7 asesinatos de Lindan fue completamente ineficaz para ellos. A lo sumo, solo podría causar a un objetivo de este nivel un leve dolor penetrante. Después de 3 días enteros, apareció un barranco frente a ellos. Este fue el camino que tuvieron que atravesar para llegar al lago Carmesí. Eligieron ese lugar para su próxima parada, ya que estaba claro que allí habría Mountain River Stones. En ambos lados, había montañas extraordinariamente empinadas, que estaban llenas de peligro y no podían ser escaladas. Por lo tanto, tendrían que pasar por este barranco. Sin embargo, este barranco no era tan seguro. Solo era relativamente seguro en comparación. Si alguien quisiera estar realmente seguro, no debería salir de casa en absoluto. Según los rumores, la criatura más peligrosa en este barranco es un tipo de árbol demoníaco. Por lo general, finge estar inmóvil, pero cuando pasa la presa, de repente se vuelve hostil. En el momento en que te enredes en sus ramas, incluso a un cultivador en la cima del extremo bajo le resultaría muy difícil luchar libre, explicó Shu Yanyu. El clan Shui es un clan de 5º nivel como mínimo, por lo que tu clan debería haber preparado algo para ti, ¿verdad? Preguntó Lindan. Shu Yanyu asintió y dijo. Balas de llamas, que poseen un gran efecto destructivo en ese árbol demoníaco. Sin embargo, solo hay 3. ¿Hay algún tesoro en el árbol demoníaco? Preguntó Lindan de muy buen humor. Shu Yanyu puso los ojos en blanco y dijo. Nunca ha habido nadie que se haya atrevido a tener intenciones en este barranco. Cuanto más rápido pasen, mejor, y todavía piensas cosechar una buena cosecha aquí. No puedo. Lindan se sintió un poco decepcionado. Shu Yanyu sacudió la cabeza. No hay carne espiritual en el árbol demoníaco. A lo sumo, su tronco es extremadamente duro y podría usarse para forjar un arma, pero no sería muy efectivo, ya que podría ser vencido por las llamas, por lo que hay una debilidad obvia. Entonces olvídalo. Pasemos rápidamente. Lindan había perdido todo interés. La pareja entró en el barranco. Este lugar era tan tranquilo que daba un poco de miedo. No podían escuchar ningún chirrido de insectos o gritos de animales. Era como un barranco muerto, y el silencio haría temblar de miedo. No había un camino obvio en el barranco, así que caminaron debajo de los árboles. Los árboles aquí no eran muy altos, el más alto tenía solo unos 30 metros de altura. No había forma de que pudieran compararse con los árboles de afuera, que fácilmente tenían más de 3000 metros de altura. Una vez que caminaron más lejos, pudieron ver que incluso había enredaderas cubiertas de espinas negras afiladas que crecían debajo de estos árboles. Estas espinas eran extremadamente afiladas. Si uno no usara activamente Origin Power para defenderse, podría penetrar fácilmente en la piel. Además, estaban cubiertos de veneno, que prácticamente podría convertir a sus presas en un charco de sangre en un instante para ser absorbidas como nutrición por las vides. Lo único que quedaría sería un montón de huesos. Avanzar más adelante sería difícil ya que tendrían que abrir un nuevo camino. No había nada más que pudiera hacerse. ¿Quién les pidió que fueran los primeros aquí? Los dos comenzaron a cortar las enredaderas, pero no las prendieron fuego, porque era inútil incluso si lo hicieran. Las llamas ordinarias posiblemente no podrían dañar estas vides. Era necesario tener un cultivador que se hubiera cultivado especialmente en una técnica secreta de elemento de fuego, y su nivel de cultivo tenía que alcanzar el nivel del río Montan al menos.
Esto se debía a que este era el reino inmortal, y un cultivador Shattering Weight Tier realmente no podría causar una gran ondulación aquí, siendo equivalente a un mortal en el mundo pequeño. Después de bastante tiempo, el sonido del movimiento se escuchó detrás de ellos. Se giraron para echar un vistazo. Parecía que alguien más había venido. Genial, más manos significan más esfuerzo. Si abrimos el camino juntos, podemos aumentar la velocidad de nuestro avance, dijo Lindan. Cuidado, es difícil adivinar los corazones de los demás, recordó Shui Yanyu. Lindan asintió y dijo. Si otros no me ofenden, tampoco ofenderé a otros. Si tienen intenciones maliciosas, definitivamente haré que se arrepientan de ese hecho. Lo estás escuchando en Kyokai Audionovelas. Capítulo 947. Herir a un inmortal. Ustedes dos fueron realmente bastante rápidos. Desde el lado opuesto, 3 personas se acercaron. Todos eran hombres. 2 de ellos eran muy jóvenes, pero ambos estaban en el extremo inferior del nivel del río Montan, mientras que el tercero era un anciano que exudaba un aura ligeramente aterradora. Este reino misterioso solo puso un límite en el nivel de cultivo, y no en la edad. Por lo tanto, si uno puede ingresar o no, no tendrá relación con su talento. Hubo algunos que no eran muy talentosos, y ya alcanzaron su límite al avanzar a la fuerza al nivel inmortal. Durante toda su vida, solo serían capaces de estancarse en el extremo bajo. Estas personas, naturalmente, no tenían mucho potencial para ser alimentadas. Sin embargo, debido a las restricciones de entrada del reino misterioso del mar celestial, se volvieron útiles. Pasaron toda su vida en este nivel de cultivo y, por lo tanto, también cultivaron el extremo inferior al máximo, por lo que su destreza en la batalla fue bastante aterradora. Incluso si su talento estaba lejos de alcanzar el alcance de los genios de 1 o 2 estrellas, con la concentración de innumerables tiempos, algunos incluso habían tomado algunas medicinas secretas también, sacrificaron la posibilidad de aumentar aún más su nivel de cultivo para lograr un mayor destreza de batalla en una batalla del mismo nivel. En primer lugar, no tenían más margen de mejora, por lo que no fue una gran pérdida. Obviamente eran muy comunes, pero era posible que exhibieran destrezas de batalla en el nivel de genios de 3 o incluso 4 estrellas. Todo por el bien de esta vez cada 10 años, para mostrar sus capacidades en este tipo de reino misterioso. Obviamente, este viejo era un gran ejemplo. Obviamente, solo estaba en el extremo inferior de Montan River Tier, sin embargo, el aura que exudaba era extremadamente poderosa, superando con creces su nivel de cultivo real. El corazón de Shui Yanyu se apretó. En la situación actual, el lado opuesto era más numeroso que el de ellos. En el momento en que comenzaron a pelear, su lado definitivamente estaría en una gran desventaja. Afortunadamente, Lindan era un arma secreta. ¿Quién hubiera imaginado que un simple cultivador de nivel de vacío devastador representaría una amenaza para una élite de nivel de Montan River? Ella preguntó con calma. ¿No van a unirse ustedes 3 para abrir el camino? Nuestro tiempo aquí es limitado. Nadie quiere irse a casa con las manos vacías, ¿verdad? El trío ante ellos sonrió y sacó sus respectivas armas para comenzar a abrir un nuevo camino. Venimos del clan Lan del cielo de la eternidad. ¿Puedo preguntar cómo debería dirigirme a ti, Hada? Uno de los jóvenes miró la atractiva figura de Shui Yanyu, sus ojos parpadearon con una luz extraña. Estrellas caóticas majestuosas. Xiu. Shui Yanyu acababa de abrir la boca cuando vio a los 3 moverse simultáneamente, dirigiendo un ataque hacia ella. Obviamente, los 3 habían llegado a un acuerdo mientras se movían casi al mismo tiempo. En sus mentes, naturalmente, solo Shui Yanyu era una posible amenaza para ellos. Habían pasado por alto directamente a ese mocoso en el nivel de vacío devastador. Sin embargo, aunque sus ataques fueron feroces, evitaron los puntos vitales de Shui Yanyu. Era obvio que este ataque solo pretendía someterla y no matarla. Este acto no fue por amabilidad, sino que poseía una intención más maliciosa detrás de él. El hermoso rostro de Shui Yanyu se congeló instantáneamente, y ella lo reprendió, despreciable. Blandió su espada en un instante, y una luz fría brilló, congelando abruptamente el aire. La temperatura circundante cayó drásticamente. Hacía mucho tiempo que estaba en guardia. ¿Cómo podría confiar en unas pocas personas que nunca había visto antes? Pero fue una batalla de 3 contra 1, y el viejo era terriblemente poderoso, con una habilidad de batalla que estaba casi en el nivel de un genio de 4 estrellas.
Cuando golpeó con un sable, la luz dorada brilló cegadoramente como si su espada pudiera abrir los cielos y la tierra, haciendo que uno sintiera un escalofrío al que no se podía resistir. ¿Ustedes tres se han olvidado de mí?, preguntó Lin Dan, sonriendo, y directamente disparó un ataque con la técnica del alma sometidora de 7 matanzas. La figura de un joven se detuvo instantáneamente cuando quedó atónito. Lin Dan aprovechó la oportunidad para golpear con su espada y le cortó la cabeza. Una fuente de sangre brotó, creando una escena muy triste pero hermosa. ¿Quién hubiera imaginado que un cultivador Shattering Void poseería una habilidad tan fuerte? Los dos restantes en el lado opuesto quedaron atónitos. Dim dim. La espada de Shu Yanyu pasó, intercambiando un golpe con ellos. Pen. Shu Yanyu fue enviado volando con el impacto. Ese viejo era demasiado fuerte. Incluso si estaba un poco distraído, no podía ser detenido. Afortunadamente, ella hizo uso de ser enviada a volar para dispersar el poder del golpe que recibió tanto como fue posible. Aunque su hermoso rostro estaba un poco pálido, estaba casi ilesa. ¡Ah! El joven herido gritó horriblemente. Ya había vuelto a sus sentidos y el gran dolor le hizo gritar descontroladamente. Sintió como si su cabeza estuviera a punto de caerse de sus hombros. Un cultivador de nivel inmortal es realmente difícil de matar, exclamó Lin Dan en su corazón. Aunque su piel se había abierto muy fácilmente, sus huesos habían sido refinados para volverse extremadamente duros. Aunque todavía estaba lejos del nivel del metal divino, todavía no era algo que se pudiera separar con solo un golpe de él. ¡Qué verdadera pena! Siwei, ¿qué está pasando aquí?, preguntaron los otros dos, sus expresiones aturdidas. Esto fue extremadamente impactante. El otro estaba simplemente en el nivel del vacío destrozado, sin embargo, era capaz de herir a un inmortal, e incluso casi lo había matado. Aprendió una técnica secreta que ataca mi espíritu directamente, haciéndome hundir en un estado de confusión. Les dijo el joven herido después de un ligero período de recuerdo. Una técnica secreta espiritual, exclamaron sorprendidas las otras dos personas. Al principio, parecían aturdidos, pero fue seguido rápidamente por el éxtasis. Todos sabían que aunque los inmortales se enfocaban en cultivar sus espíritus, el propósito principal para fortalecer el espíritu de uno era que sus espíritus no fueran tan fáciles de matar. Desde otro aspecto, cuanto más fuerte sea el espíritu, más podrán recurrir a las regulaciones del cielo y la tierra para impulsar su propia habilidad de batalla. Sin embargo, el espíritu en sí mismo no jugó ningún papel en el ataque directo. Sin embargo, había técnicas en este mundo que podían convertir al espíritu en un arma que podía atacar a otro y matar a otros de una manera que no se podía detectar. Esto se conocía como una técnica secreta espiritual. Sin embargo, las técnicas secretas espirituales eran extremadamente raras, y todas estaban en poder de unas pocas fuerzas extremadamente poderosas. Definitivamente no se les enseñaría a los extraños. Ni siquiera les enseñarían a los descendientes de sus hijas la mayor parte del tiempo, a menos que fueran realmente extremadamente talentosos. Además, sus padres tuvieron que casarse con el clan. Ahora que habían descubierto que Lin Dan tenía una técnica secreta espiritual, ¿cómo no podrían estar encantados? Lo arrebatarían y lo tomarían para sí mismos. Lin Dan sonrió con calma y dijo: ambos se ven feos, pero tienen hermosos sueños. HMPH, ¿y qué si posees una técnica de secreto espiritual? He cultivado mi espíritu durante varias docenas de miles de años. Mientras me defienda completamente, ¿cómo podrías tener la oportunidad de usar tu técnica? El viejo se movió, su largo sable golpeó, apuntando directamente al pecho de Lin Dan. Quería matar a Lin Dan para poder extraer sus recuerdos directamente para obtener esta técnica secreta. No había necesidad de dejarlo con vida. Elder Yan, ¿qué necesidad hay de que te muevas contra un mero cultivador de nivel de vacío devastador? Déjamelo a mí. El joven herido también hizo su movimiento, queriendo ser el que tomara la vida de Lin Dan. El arranque del alma de otro solo se puede hacer una vez. Después de que el alma fuera arrancada, el maestro sería naturalmente completamente inútil. Pero, ¿quién podría garantizar que el viejo compartiría la técnica con otros después de haberla tomado? Por lo tanto, solo podía relajarse realmente cuando fue él mismo quien consiguió la técnica. Los dos usaron técnicas mortales para que cada uno pudiera ser el primero en matar a Lin Dan y arrebatar su cuerpo el uno del otro y luego extraer su alma mientras su cuerpo aún estaba fresco para robar su técnica. Shu Yanyu, mientras tanto, no tenía absolutamente ninguna intención de ir a su rescate. En cambio, blandiendo su espada, atacó al joven herido.
Aunque esta persona no había sido asesinada por un solo golpe, aún había sufrido una herida grave. Actualmente estaba circulando su técnica de cultivo para permitir que la herida sane. De lo contrario, si su cuello se cortara por completo, entonces ni siquiera podría tomar píldoras alquímicas. Shu Yanyu cargó, y el hombre solo pudo detener sus ataques con un solo brazo. Sin embargo, en el momento en que estaba involucrado en la batalla, tendría que distribuir alguna parte de su poder de origen, y su cuello roto instantáneamente estaría derramando sangre como loco. Ayúdame. Ayúdame. Gritó rápidamente. Pero, ¿cómo podría ser que los dos restantes todavía se molestarían con él? Sus ojos estaban completamente enfocados en Linan. El valor de una técnica secreta espiritual era demasiado alto. Era incluso más valioso que una piedra de Mountain River. Después de todo, podían ingresar a este lugar una vez cada década, y en el caso del extremo bajo de Mountain River Tier, la mayoría tenía que permanecer en este nivel unos pocos cientos de miles de años, por lo que naturalmente no había necesidad de apresurarse. Pen. Pen. Las dos élites de Mountain River Tier hicieron sus movimientos, que naturalmente aterrizaron sólidamente en Linan. Capítulo 948. Combinando poderosamente dos grandes élites de Mountain River Tier. El sable del anciano cortó el cuello de Liman desde la izquierda, mientras que la espada del joven apuñaló la parte inferior del abdomen de Liman desde la derecha. Sus ataques aterrizaron en Linan aproximadamente al mismo tiempo. Lógicamente, Liman debería haberse dividido en tres partes. Estos fueron ataques de las élites de Mountain River Tier, entonces, ¿cómo podría un simple cultivador Shattering Void Tier esperar bloquearlos? Sin embargo, el físico de Liman estaba en el nivel de un monstruo. Cuando el sable y la cuchillada golpearon simultáneamente, sucedió que dos flujos de energía vinieron de direcciones completamente opuestas y se estrellaron contra él, cancelándose mutuamente. De lo contrario, ya fuera el corte de sable o el golpe de espada con el que Liman se enfrentó, habría sido enviado a volar de inmediato. ¡Ah! El joven lanzó un grito de dolor, la red entre sus dedos pulgar e índice se abrió. El presente Liman era una pieza de metal divino. Por lo tanto, cuando los dos golpearon simultáneamente en una pieza de metal divino, fue equivalente a que ambos intercambiaran un golpe entre sí. El viejo probablemente era comparable a un genio de 4 estrellas, por lo que su talento era, naturalmente, completamente superior al del joven. Un ataque que encontró fuerza con fuerza naturalmente resultó en que estaba en el bando perdedor. ¡Puh! El viejo estaba tan aturdido que sus globos oculares casi salían de sus cuencas, con la boca abierta. Liman ni siquiera necesitó la técnica del alma sometidora de Seven Kill, y ya estaba aturdido. Monstruo. Un monstruo absoluto. Los ataques simultáneos de dos grandes élites de Mountain River Tier ni siquiera lograron dañar un cabello en su cabeza. Por otro lado, uno de ellos incluso tenía la red entre sus dedos pulgar e índice abierta. ¿Fue esto un sueño? De lo contrario, ¿cómo podría suceder algo tan increíble? Liman apretó los dientes, sintiéndose disgustado. No era un saco de arena, entonces, ¿por qué debería quedarse allí y dejar que otros lo golpeen? Sin entrar en el nivel de Mountain River, era imposible. Aprovechó la oportunidad para atacar, y con el aterrizaje de un ataque espiritual, el joven se sorprendió abruptamente. Esa escena anterior tuvo demasiado impacto en él, por lo que se había olvidado de proteger su sentido divino. ¿Cómo te atreves? El viejo volvió en sí. Levantando su espada una vez más, atacó a Liman nuevamente. Sus habilidades eran más fuertes que las de Liman por quién sabía cuántas veces. Aunque comenzó más tarde, la espada del sable atrapó instantáneamente la espalda de Liman, y su corte cayó fuertemente. Pen. Liman fue enviado instantáneamente volando. Su fuerza era en última instancia incomparable al nivel del río Montan, después de todo. Voló a más de 1000 metros de distancia antes de detenerse finalmente. Afortunadamente, no se había estrellado en la dirección de las partes más profundas del barranco. De lo contrario, posiblemente habría sido atravesado por las vides. Sin embargo, tampoco estaba seguro de que pudieran hacerlo. Su físico era demasiado duro, por lo que tal vez incluso esas espinas afiladas no tendrían ningún efecto sobre él. El viejo se volvió para cargar contra Shu Yanyu. El otro joven ya se acercaba a un estado de crisis. Después de todo, Shu Yanyu era un verdadero cultivador de Mountain River Tier. Además, ella era un genio de 2 estrellas, entonces, ¿cómo podría ser subestimada? Liman volvió a levantarse y sacó una reverencia.
La flecha de la estrella del dragón aniquilador estaba circulando, y había imágenes de soles, lunas y estrellas parpadeando en sus ojos. Una sensación de hielo se elevó en los tres miembros del clan Lan al mismo tiempo, y ninguno de ellos se atrevió a hacer movimientos precipitados. Su instinto les dijo que si no tenían cuidado, posiblemente podrían morir. ¿Un cultivador de nivel de vacío devastador? Todos miraron a Lin Dan, todos con una expresión de sorpresa ante lo insondable que era. ¿Qué tipo de técnica de tiro con arco es esta? Obviamente, él es solo un cultivador Shattering Void Tier, pero emite un sentimiento amenazante para mí. Esa flecha debe haber sido forjada con metal divino. Solo el joven herido no dejó escapar una exclamación de sorpresa. Eso fue porque Shu Yanyu lo había estado persiguiendo todo este tiempo, parecía que no descansaría hasta que lo matara. Lin Dan sonrió levemente. Los poderes místicos fueron heredados del reino inmortal. Aunque todos eran conocidos como poderes místicos en el mundo pequeño, en el reino inmortal, definitivamente tenía que haber un sistema de clasificación para ellos. Sin embargo, si el nivel de cultivo de uno fuera demasiado bajo, entonces no sería capaz de liberar todo el poder del poder místico. Por lo tanto, el nivel del poder místico en sí mismo carecía naturalmente de sentido. Pero ahora era diferente. Estaba a solo un paso de avanzar al nivel inmortal, y el poder de sus poderes místicos también había experimentado un impulso obvio. La flecha de la estrella del dragón aniquilador era la más fuerte entre sus poderes místicos, y su poder no solo era un poco más fuerte que el resto. Después de todo, era una técnica secreta que se transmitía de un inmortal. Lin Dan solo tiró de la cuerda del arco, pero no disparó, ejerciendo una presión total sobre el dúo viejo y joven. Su propósito era muy simple, y era alargar el tiempo para que Shu Yanyu pudiera matar a ese joven herido. Herir todos los dedos de un hombre no fue tan efectivo como cortar uno. Los otros dos miembros del clan Lan también entendieron esta lógica claramente. Intercambiaron una mirada antes de dispararse repentinamente en direcciones opuestas, y atacaron a Lin Dan. ¿A cuál ibas a disparar? Con tus habilidades del nivel del vacío devastador, solo podrás disparar una flecha antes de que puedan acercarse lo suficiente, y definitivamente serás incapaz de disparar una segunda. Lin Dan se echó a reír, su figura retrocediendo hacia atrás. Su tarea había sido causar un retraso en primer lugar. Sin embargo, no importa cuán rápido se retirara, no podía igualar la velocidad de dos élites en el nivel del río de la montaña, y los dos una vez más atacaron con su espada y sable. ¿No has aprendido tu lección? Lin Dan guardó su arco, extendiendo sus manos para agarrar el sable y la espada. Esto, a los ojos de los demás, sería una acción que cortejó a la muerte, pero el uso de Lin Dan fue un movimiento inteligente. Él iba a manipular una vez más a estos dos miembros del clan Lan y dejarlos masacrarse unos a otros. HMPH. El viejo tomó la iniciativa de cambiar su ataque. Golpeó hacia abajo con su sable en un corte, mientras que el joven mantuvo el curso de su golpe de espada. De esta manera, incluso si ambos golpearan a Lin Dan al mismo tiempo, no serían empujados hacia atrás debido a otra fuerza opuesta. Pen. Lin Dan tomó estos dos golpes de frente y fue enviado al instante volando una vez más. Esto es realmente desagradable, murmuró. En el mundo pequeño, ¿cuándo había sido tan lamentable que no pudo defenderse en lo más mínimo cuando otros lo golpeaban? Pero los dos miembros del clan Lan estaban aún más deprimidos que él. Realmente estabas en el F. Shattering Void Tier. ¿Cómo podrías recibir un golpe mejor que incluso ellos? Uno tenía que saber que incluso si fueran los receptores de los ataques de dos élites del mismo nivel de cultivo como este, tendrían que vomitar al menos uno o dos bocados de sangre, ¿verdad? Lin Dan tampoco salió completamente ileso. Después de todo, las armas del dúo fueron forjadas en metal divino de nivel 1. Después de múltiples ataques, finalmente aparecieron algunas marcas de sangre en su cuerpo. ¡Ey, ey, ey! Ustedes dos son realmente demasiado crueles. ¿Has visto? Estoy herido. Dijo Lin Dan deliberadamente. Los dos miembros del clan Lan estaban casi locos de furia. Este bastardo definitivamente estaba presumiendo. Jeje, no tuvimos ninguna animosidad entre nosotros inicialmente, entonces, ¿qué necesidad hay de una batalla a muerte? El viejo tomó la iniciativa de guardar su sable y dijo sonriendo. Esto es solo un malentendido. Vamos por caminos separados como este, ¿de acuerdo? Malentendido a tu hermana. Lin Dan le dio el dedo medio. Un músculo en la mejilla del viejo se crispó. También había visto que el joven herido no iba a durar mucho más tiempo, por lo que pensó en detener primero la batalla y salvarlo. Entonces, pensaría en una forma de tratar con esta joven pareja.
Lin Dan era realmente demasiado extraño. Tenía que conocer sus secretos. Su valor incluso excedió el reino misterioso mismo. Dio un resoplido frío y sacó su sable una vez más. Él dijo, ¿planeas obligarnos a actuar? Miserable. Lin Dan solo escupió esta palabra. El viejo reflexionó por un momento y dijo, lo bloquearé. Ve y ayuda a Siwei. ¿Sí? El joven ya no discutió. Lin Dan era prácticamente un monstruo indestructible. Naturalmente, no tenía intención de convertirse en el primero en matar a Lin Dan y extraer su alma por más tiempo. Inmediatamente cargó hacia Xu Yanyu. De lo contrario, era muy posible que su compañero muriera. Lin Dan sonrió y sacó otra flecha. Ni se te ocurra. El anciano, blandiendo su sable, lanzó un corte. Técnica de 7 almas sometiendo al alma. Lin Dan lanzó un ataque espiritual hacia el viejo. El viejo obviamente se había asegurado de que su sentido divino estuviera bien defendido, pero aún experimentó un leve momento de desatención. Este poco tiempo no fue suficiente para permitirle a Lin Dan causarle daño, pero sí permitió a Lin Dan aumentar la distancia, su flecha ya tenía muescas. Dragón aniquilante flecha estrella. Capítulo 949. Una gran victoria. Xiu, una flecha negra se transformó inmediatamente en un flujo de luz y se disparó hacia la espalda de ese joven. ¿Cómo podría el joven haber imaginado que Lin Dan aún podría hacer un movimiento sobre él incluso con el viejo impidiéndolo? Además, esta flecha era realmente demasiado rápida. Prácticamente había alcanzado el estándar del extremo bajo del nivel del río Montan. Elder Yang. Rugió el joven con ira. Lo hiciste a propósito, ¿no? Seguramente quería que murieran para poder tomar esa técnica secreta espiritual para sí mismo. Se volvió a la fuerza y lanzó un golpe de espada. Sin embargo, Lin Dan había usado 2 poderes místicos en esta flecha. El ojo de la verdad había descubierto desde hacía mucho tiempo el lugar donde sus defensas eran las más débiles, y agregó que la flecha que había sido disparada estaba forjada en metal divino del nivel 1, ¿qué tan afilada sería? Xiu, la flecha negra atravesó la imagen de su golpe de espada, y con un tu, disparó directamente a su cuerpo. Gracias al hecho de que logró inclinarse hacia un lado justo a tiempo, la flecha simplemente perdió el punto vital. Su corazón. Esta flecha en su lugar atravesó su hombro, creando una lluvia de sangre. Ah. La expresión del joven cambió drásticamente. Hay patrones para eliminar a los inmortales en esta flecha. Su hombro explotó de repente, y perdió directamente la otra mitad de su cuerpo. La vitalidad de los inmortales era demasiado fuerte. Esto no lo había matado. El joven se tambaleó ligeramente y rápidamente sacó una botella de líquido, vertiéndola sobre su propio cuerpo. De repente, apareció una luz de color verde, y su cuerpo comenzó a recuperarse rápidamente. Aún así, su corazón le dolía dolorosamente. Este era un fluido divino que su clan le había otorgado para salvar su vida en una crisis. No solo era extremadamente limitado, sino que solo podía usarlo una vez en toda su vida. Usarlo por segunda vez no tendría ningún efecto. Esto significaba que si volvía a encontrarse con algún peligro mortal en el reino misterioso, no tendría otra oportunidad de sobrevivir. Pero el fluido divino surtió efecto rápidamente. La mitad destruida de su cuerpo estaba volviendo a crecer sangre y carne a una velocidad asombrosa. Justo en este momento, múltiples formas negras se dispararon hacia él como si fueran flechas afiladas. En estas circunstancias, el joven solo se había centrado en las 2 grandes amenazas planteadas por Lin Dan y Xu Yanyu. ¿Cómo podría haber imaginado que habría un tercero en esta batalla? Estaba completamente desprotegido, y al instante se envolvió fuertemente con esas formas negras. En otro aspecto, estas eran múltiples ramas, y se originaron de un gran árbol en el barranco. El árbol demoníaco. ¡Ah! Gritó el joven horriblemente. Esas ramas apuñalaron su herida y absorbieron sin cesar su energía vital. Las habilidades de este árbol demoníaco eran extremadamente aterradoras en primer lugar, e incluso si hubiera estado en su mejor condición, tendría que pagar un gran precio para poder luchar sin problemas. Ahora que estaba gravemente herido, ¿cómo podría tener alguna forma de resistir? Su cuerpo inmediatamente se marchitó a un ritmo visiblemente rápido. Eso fue porque su sangre y carne habían sido absorbidas por el árbol demoníaco. La vitalidad y la energía vital de un cultivador estaba dentro de estas sustancias. Árbol demoníaco, ¿cómo te atreves? El viejo del clan Lan ya no podía molestarse con Lin Dan, y apresuradamente lanzó un corte con su sable. Realmente era muy fuerte.
No tuvo ningún efecto en Lindan, porque el físico de Lindan era realmente demasiado inhumano, pero el árbol demoníaco no era Lindan, y no pudo evitar soltar sus ramas y retirarse después de sufrir algunos cortes. Sus raíces estaban en las profundidades del barranco, y fue allí donde su habilidad de batalla fue la más fuerte. Pero el joven había recibido una herida severa en primer lugar, y sanguijuela por el árbol demoníaco, prácticamente se había convertido en un cadáver seco. Incluso si aún no estaba muerto, no estaba lejos de eso. Ah. El viejo acababa de levantar al joven cuando escuchó un horrible grito detrás de él. Se dio la vuelta y solo vio que Shu Yanyu atravesó el corazón del otro joven. Esa fue definitivamente la muerte completa. El viejo estaba furioso, todo su cuerpo temblando de emoción. Este resultado definitivamente no estaba dentro de sus expectativas. Obviamente, el enemigo era solo un cultivador de Mountain River Tier y un cultivador de Shattering Void Tier. Entonces, ¿cómo fue que las cosas cambiaron y fueron ellos los que sufrieron daños graves? Su talento no era sobresaliente. Avanzar al nivel del río Mountain ya había gastado todo el potencial que poseía. Sin embargo, el clan aún no escatimó en gastos y le dio una gran cantidad de Mountain River Stones para refinar. Su propósito era convertirlo en una existencia invencible en el extremo bajo para que pudiera obtener aún más Mountain River Stones para el clan. En los últimos 10.000 años, lo había hecho, y también había tenido mucho éxito, pero esta vez sus pérdidas fueron demasiado grandes. De dos herederos con perspectivas ilimitadas del clan Lan, uno estaba muerto, e incluso si el otro no, estaba lisiado. ¿Cómo iba a explicar esto al clan? Sus ojos arrojaron fuego y gritó en voz alta. Todos ustedes merecen morir. Lindan sacudió la cabeza y dijo. Los males que provocamos son los más difíciles de soportar. El viejo arrojó al joven al suelo. Este último ya estaba lisiado, y no tenía sentido traerlo de vuelta al clan. La prioridad ahora era la venganza. Ahora que no tenía nada de qué preocuparse, con su destreza en la batalla de un genio de 4 estrellas, incluso si no podía matar a este mocoso, ¿cómo podría ser que esta mujer también sería tan difícil de matar? Lindan se paró frente a Shu Yanyu con una sonrisa y dijo, mira, todavía me necesitas para protegerte. Shu Yanyu estaba muy sin palabras, pero quien le pidió a este tipo que fuera un monstruo tan grande que no podría ser tratado como un cultivador de nivel de vacío devastador. No pudo evitar preguntarse. Cuando Lindan entró en el nivel del río Mountain, ¿qué clase de monstruo sería? Yo también quiero saber qué tan fuerte seré cuando me convierta en un cultivador de Mountain River Tier, comentó Lindan con un movimiento de cabeza. ¿Sabes en qué estoy pensando? Preguntó Shu Yanyu sorprendido. Está todo escrito en tu cara. El viejo del clan Lan rugió enojado. Ustedes dos piensan que no estoy aquí. Blandiendo su sable, cagó. Lindan se echó a reír y dijo. Ven, trabajemos juntos como lo hicimos antes. Shu Yanyu asintió. Anteriormente, ella y Lindan habían trabajado juntos para matar a una gran cantidad de bestias demoníacas cuya habilidad de batalla era superior a la de ellos. Pen. Se dedicaron a una batalla furiosa. El viejo del clan Lan era realmente muy poderoso. Después de haber cerrado la distancia para que no hubiera manera de exhibir todo el poder de la flecha de la estrella del dragón aniquilador, Lindan solo pudo afectarlo levemente con su técnica de alma dominante de 7 matanzas, aunque los efectos no fueron obvios. El viejo había estado cultivándose durante varias docenas de miles de años, por lo que su espíritu era muy fuerte y era muy difícil influir. Además, se centró en atacar a Shu Yanyu. Con su habilidad de batalla más fuerte, luchó de cerca con Shu Yanyu, por lo que incluso si Lindan lograra alejarse, no se atrevería a activar la flecha de la estrella del dragón aniquilante, ya que la posibilidad de que accidentalmente golpeara a Shu Yanyu era extremadamente alto. Con la alta presión ejercida por el viejo, Shu Yanyu inmediatamente parecía estar luchando. Su destreza en la batalla estaba en la última etapa del extremo bajo, pero el viejo era equivalente a estar en la cima del extremo medio. Esta brecha no era solo un poco pequeña. En el nivel inmortal, nadie podía darse el lujo de ser inferior por un mero subnivel, más aún cuando la brecha entre ellos era más que un nivel menor. Simplemente después de más de 100 movimientos, Shu Yanyu resultó herido. Ahora, era solo una herida leve, pero muy pronto se convertiría en una herida severa, y finalmente la llevaría a su trágica muerte. Si el viejo había tenido pensamientos extremadamente sucios anteriormente, ahora solo tenía una intención, y era matar a Shu Yanyu. Al menos, él podría tomar la mitad de su venganza. El ceño de Lindan frunció el ceño y finalmente tomó una decisión. No podía sentarse y observar cómo Shu Yanyu moría en la batalla.
Técnica de 7 Kill Subduing Soul. Con el ataque espiritual, el viejo quedó aturdido brevemente. Esto solo podría resolver temporalmente la peligrosa situación de Shu y Yanyu. Si ese no hubiera sido el caso, ¿cómo podría haber podido bloquear más de 100 movimientos del viejo? Lindan envolvió su sentido divino alrededor del anciano y lo atrajo directamente a la Torre Negra. Shu Yanyu estaba a punto de atacar con su espada, pero de repente se dio cuenta de que había perdido su objetivo. Ella no pudo evitar quedarse boquiabierta y preguntó, ¿Dónde ha ido? ¿Podría este viejo también ser capaz de teletransportarse instantáneamente?